Hola, esto es Real Biopolítica. Sí, soy Iván Loreto, anfitrión. Sé lo siguiente, los orígenes de la sociedad humana son más complejos de lo que se pensaba. Durante la Edad de Hielo, las sociedades de cazadores-recolectores también construyeron asentamientos sedentarios, digamos, campamentos, de campamento. En muchos relatos populares de la prehistoria humana, la civilización surgió en forma lineal. Los antepasados comenzaron como cazadores, recolectores, durante el Paleolítico, viviendo en pequeñas bandas nómadas e igualitarias. Después descubren la agricultura y los animales domesticados para la alimentación y el servicio. Poco tiempo después progresaron hacia sociedades más complejas, dando lugar a los comienzos de los estados-nación modernos, los protoestados, los cuales también hemos hablado aquí en Radio Política. Las jerarquías sociales se volvieron más complejas, lo que condujo al actual estado de cosas, ¿no? O sea, los escalones para ir desde la base hasta la cúspide comenzaron a hacerse más numerosos, ¿sí? Esos escalones se volvieron más numerosos y crearon también jerarquías y crearon formas de relacionarse de esas jerarquías, crearon burocracia. ¿Qué va a hacer ahora la élite? La élite va a crear solamente dos clases, amos y esclavos, usando tecnología. ¿Va? Simplificarles la vida a todos. Claro, siempre dominando a ellos. Ya hemos hablado de las élites aquí y de sus intenciones biotecnológicas con ciertas empresas, de las cuales estamos aquí hablando en Real Biopolítica, para que puedas entender cada uno de esos pequeños pasos y procesos que nos llevarán a la tecnodictadura. Estamos realmente atrapados. No hay escapatoria de las jaulas institucionales que se nos ha construido y que nosotros también hemos colaborado en construir. Hemos caído en la trampa tecnológica. Y pronto esa trampa se va a cerrar. Quedaremos atrapados en la dictadura tecnológica. Ahora bien, eso es lo que va a pasar. Pero Yuval Noah Harari, el profeta del nuevo orden mundial, parece que nos quiere dar una solución. Ya sabemos, matar partes de nuestro cuerpo y volvernos transhumanos. En verdad, esclavos digitados, con partes del cuerpo manejados por radiofrecuencia por otra persona. Pero claro, él no lo va a decir. Yuval Harari, el profeta iluminante del foro de Davos, del cual también hemos hablado. Hemos hablado aquí del foro de Davos en Radio Política. ¿Quieres saber más sobre Yuval Harari? Entra en nuestros canales secundarios, que vas a verlo al final de este vídeo. Vas a encontrar más sobre él. ¿Mm? Bueno, hay un nuevo libro. Acá está. El final del amanecer. Algo así se llama. El final del amanecer. ¿No? ¿Cómo se llama? Acá está. Excelente. Este es el libro. Amanecer. Este libro, la nueva historia de la humanidad, se desafía esta narrativa de Yuval Harari, que nos dice que todo va a solucionarse cuando hagamos lo que las élites quieren. ¿Ya? Y nos transhumanicemos. En otras palabras, nos volvamos robotitos. ¿Mm? Robotitos de Sicilio de esta gente. Eso es para él liberarse, ¿no? Vas a tener, vas a ser como ellos, vas a tener más expansión mental, o sea, vas a saber del bien y del mal, y vas a sentir placer, o sea, vas a alejarte del dolor. En otras palabras, la misma la misma trampa, ¿no? La, la misma temática, ¿no? Tan dialéctica que dio la serpiente a Eva. Y tú ves a Yuval Harari, es el mismo discurso de la serpiente. Tiene los mismos elementos que te acabo de mencionar. Pero bueno, hay un nuevo estudio que está haciendo acá, ¿no? Que nos dice, en lugar de cazadores recolectores nómadas, estos autores argumentan que las sociedades humanas durante el Paleolítico eran de hecho bastante diversas. Hoy, la creciente desigualdad, 1. Los sistemas políticos polarizados, 2. Y el cambio climático, 3. Amenazan la existencia. La desigualdad, polarización política y cambio climático. Son los tres elementos que amenazan la existencia humana, ¿no? Otro apocalipsis, ¿no? Nos lleva a otro apocalipsis, a otra versión.
Necesitamos una perspectiva histórica más profunda sobre qué tipo de mundo político nos formó y qué alternativas son hoy posibles. Justamente por eso abrir la biopolítica, para explicarte lo que va a venir y lo que quieren hacer con nosotros y lo que están haciendo ahora con nosotros. Lo estoy explicando aquí en la biopolítica. La gente no quiere escuchar, no, no debe querer. Pocos van a querer escuchar, claro que sí, pocos. No, no, no esperes a que un montón de gente te escuche, no, no, no esperes eso no va a pasar, no va a pasar. Te voy a decir una cosa, cuando regrese el Hijo del Hombre, apenas encontrará fe en la tierra. Así que no esperes a que este canal se vuelva multitudinario, no esperes eso, no va a pasar. Vamos a ver. Los cazadores de la edad de hielo en Siberia construyeron grandes edificios circulares con huesos de mamut. En Göbekli Tepe, un asentamiento de 9.000 años, del cual hemos hablado aquí en Turquía, ya hemos, cerca de Arán, ¿no? Arán, justamente esa zona que también hemos visto aquí en Real Política, los cazadores recolectores levantaron megalitos para construir lo que podría ser el primer lugar sagrado de los Homo sapiens en el mundo. En Ucrania, ciudades de 4.000 años de antigüedad muestran poca evidencia de jerarquía y control centralizado. En los tiempos modernos, los cazadores recolectores cambian entre la jerarquía y la igualdad según la temporada. Actualmente es así. Sí, los cazadores recolectores que aún viven, que aún tienen ese estilo de vida en la actualidad, mientras yo te estoy hablando, cambian entre jerarquía e igualdad. Cambia su sistema político. En cierta temporada tienen jerarquías. Termina esa temporada, son igualitarios. Son igualitarios. Estos ejemplos hablan de la flexibilidad social, ¿sí? La flexibilidad social virtualmente limitada de los humanos, lo que socava la oscura evaluación que tiene Jabal Harari, el profeta Illuminati, sobre la posibilidad de un cambio social en el mundo moderno. Por eso Jabal Harari ofrece un cambio tecnológico, ¿no? Un cambio más artificial a través de implantes. O sea, volverte un robotito, prácticamente, ¿no? Un robotito, un droide, ¿no? Un droide deshumanizado, esa es la solución que él te da, una solución artificial, a través de un artificio. Sin embargo, el humano, en su naturaleza, tiene la clave para una solución sin artificios tecnológicos, una solución más natural. Tiene la solución. Las élites no quieren que uses esa solución y van a tratar de deshumanizarte aquí en la plantación, en la granja humana, ¿no? Igual como lo harían con el ganado para moldearlo al antojo de los dueños del establo. En el siglo XIX, los antropólogos como Lewis Henry Morgan clasificaron la evolución social humana en 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Salvajismo sería la caza y recolección. La barbarie sería la agricultura incipiente. Y la civilización sería la vida urbana. O sea, la barbarie es la agricultura, las aldeas, las aldeitas, las primeras aldeas. Y la civilización es la vida urbana, respectivamente. Estos llamados modelos de etapa ven de modo incorrecto la evolución social como una marcha constante de progreso hacia la vida civilizada. Los especialistas no toman en serio los modelos escénicos hoy en día. Hay poca conexión intelectual entre los modelos de etapas y los enfoques evolutivos modernos a la hora de estudiar a los cazadores recolectores. Los antropólogos desarrollaron el modelo de banda nómada igualitaria. Ese modelo se desarrolló en una conferencia del 66, de 1966, llamada Humano el Cazador, Man the Hunter. Según este modelo, los humanos, antes de la agricultura, vivían en bandas nómadas, que eran bandas aisladas de aproximadamente 25 personas y subsistían enteramente de la caza y la recolección. Pero la investigación de esta conferencia, Humano el Cazador, ha actualizado la comprensión de los cazadores recolectores. Una suposición era que las bandas pequeñas estaban formadas por individuos
relacionados entre sí. Sin embargo, las sociedades de bandas consisten en su mayoría de individuos no relacionados. Digamos, esa banda de forajidos del que fundaron Roma. No estaban relacionados, eran forajidos que venían de aquí para allá. Fundaron su banda y decidieron dirigir una ciudad, una pequeña ciudad llamada Roma, arriba de un vado, una colina que miraba al valle. Esos no estaban emparentados entre sí, eran forajidos que venían de varias comarcas. De ahí viene el rapto de las Sabinas y eso. Bueno, mucho tiempo atrás, también habían bandas pequeñas que vivían en esos primeros árboles de la humanidad y quizás tampoco estén relacionados. En su mayoría eran individuos no relacionados, dicen los actores. Aunque hemos visto el tema del Neandertal, ¿no? Vemos que cuando se consolidan estas aldeas, estas tribus Neandertals, no sabemos si vivían en aldeas, creo que no, vivían en campamentos, pero cuando se consolidan en cada valle y ya ven su campamento era un enorme valle, ¿no? Comienzan ya a interrelacionarse entre Neandertals de varias secciones de varios valles. Y vemos cómo el genoma de Neandertal que encuentran ahí en esas zonas, todos descienden de un varón común, pero descienden de diversas mujeres, que eran mujeres de diversos valles. Eso antes de que los Homo sapiens forjen aldeas en los valles y hagan la misma práctica, pero ya con aldeas, ya no con campamentos y estacionarios. O sea, es la misma situación. Pero quizás antes de eso, no había esa interacción genética, quizás. Bueno, los antropólogos saben ahora que las bandas de cazadores-recolectores no son unidades sociales cerradas. Más bien mantienen extensos lazos sociales a través del espacio y el tiempo y a veces se reúnen en grandes grupos. Los cazadores-recolectores son profundamente diversos en los tiempos modernos y también lo fueron en el pasado. Esa diversidad ayuda a los antropólogos a comprender cómo el medio ambiente da forma al alcance de la expresión social en las sociedades humanas. Tenemos pues ricos compradores y pobres vendibles. Ahí tenemos esa expresión social en las sociedades humanas actuales. Mm, considere pues estos cazadores recolectores nómadas igualitarios como los Kung del Kalahari o los Hasda de Tanzania, ¿no? Según estos, ser nómada significa, uno, que es difícil almacenar alimentos. Sabemos que para que surja el Estado hay que almacenar y grabar para que surja el Estado, ¿no? Pero ser nómada significa que te es difícil almacenar alimentos. No puedes acumular mucha riqueza material, tienes que llevarte lo que puedes cargar contigo. ¿No? No puedes acumular mucha riqueza material, lo que hace que las relaciones sociales sean relativamente igualitarias, porque uno no puede tener más que otro. No porque haya una orden, como quieren hacer una cierta izquierda que ríe acá, ¿no? Para que todos sean iguales en la pobreza, ¿no? Sino simplemente porque no podían llevar más carga que el otro, no podían acumular, no podían almacenar, lo mismo que las nómadas. Entonces las relaciones sociales eran más igualitarias, pero era justamente por ese peso de la propia naturaleza, de la dinámica económica de ese tiempo. Los miembros del grupo tienen el mismo poder de decisión y no tienen poder sobre los demás. Por otro lado, las sociedades sedentarias tienden a tener niveles más pronunciados de desigualdad social y dejan evidencias materiales, como la arquitectura monumental, los bienes de prestigio y los tratos funerarios diferenciales. Cuando ya son sedentarios, a uno le toca un campo con más luz que el otro. Ahí está, a uno le toca un campo aquí pegado a este peñasco, a este barranco. Y ahí hay mucha sombra y no hay mucha luz para que tenga más cosechas. Al otro le toca un campo más abajo, pegado al río y una buena esplanada con mucha luz y con mucha humedad. Tiene mejores cosechas, tiene más que tú.
Así se forma la jerarquía social. Ricos tienen más, pobres, el que le tocó el peor lugar tiene menos. Así se forman las jerarquías sociales. Y así se forman los fondos financieros, el que tiene más que tú, más que todos, mejor dicho, más que el 90% de nosotros. ¿Ya? El fondo financiero ya no es una parcela ya, tierra, ahora es un fondo financiero, donde unos clanes, unas élites pueden sacar millonadas, trillonadas. ¿Mm? Y el otro tiene su pequeña cuenta de ahorros donde puede sacar solamente miliadas, centadas, en cientos, el otro en trillones. ¿Eh? Esa es la diferencia. Bueno, estas son las diferencias sociales. Cuando esos marcadores no están presentes, los antropólogos pueden inferir de manera fiable la vida políticamente más igualitaria. Cuando no van a encontrar arquitectura monumental, bienes de prestigio y tratos funerarios diferenciales. Claro, a excepción de Esparta, ¿no? Prácticamente no hay grandes cosas, pero sabemos que existían los, los Omoi, ¿no? Y los Ilotas. Claro, la misma clase de dirigentes espartana tenía todo el poder, ¿no? Eran los iguales, los espartiatas, ¿no? Pero no vivían con lujos, pero tenían el poder. La pregunta es, ¿eso pasó antes? Quizás por eso no encontramos esos rastros, porque no encontramos Esparta. Muchos historiadores, Polibio escribió sobre Esparta, pero en el tiempo de Polibio ya eran ruinas, ¿no? Y Polibio le sorprendía que no hubiera cosas más monumentales ahí, teniendo en cuenta que Esparta era una gran potencia. Le sorprende que parezca una aldea, una ruina de aldea, la ciudad. Le sorprende mucho. Pero eso era una enorme potencia que le ponía su freno hasta el mismo rey de Persia, al mismo rey de reyes, el gran rey. Bueno, pero sigamos. Las sociedades humanas generalmente se han vuelto más grandes y más complejas con el tiempo. Y por eso la élite quiere terminar con eso y crear amos y esclavos, pero con tecnología. Los relatos populares suelen implicar a la agricultura en el inicio del camino hacia la civilización y la desigualdad. Pero el cambio de la agricultura no fue un invento único o un simple proceso lineal. Hay muchos caminos hacia la complejidad social y la desigualdad. El libro que estamos viendo acá, ¿sí? Habla sobre la evolución cultural, la antropología evolutiva, sugiere que las sociedades complejas con desigualdad institucionalizada surgieron mucho antes del amanecer de la agricultura. Antes ya existían esas sociedades complejas, antes de que apareciera la actividad agrícola. Tal vez ya en la edad de la piedra media, entre 280.000 a 50.000 años. Es algo muy tentador, pero hay razones para ser escépticos. Pero igual ya los dados han sido lanzados. La complejidad social surgió entre las poblaciones de cazadores-recolectores que vivían en áreas ricas en recursos como el sur de Francia y la costa noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y Canadá. Sí, zona noroeste. Tan ricos eran los salmones de la costa noroeste que los pueblos indígenas podían sustentarse con alimentos silvestres mientras vivían una vida sedentaria, incluso desarrollando jerarquías complejas que dependían del trabajo esclavo. Las sociedades complejas podrían haber surgido en el Paleolítico, a lo largo de prósperos sistemas fluviales o líneas de costa, ahora sumergidas. Ya hemos visto que buena parte de la Tierra de ese tiempo del Paleolítico está ahora sumergido. Todos esos sitios ya no están bajo el agua y abajo hay restos todavía humanos. Ya hemos hablado de eso. Bueno, entonces estas zonas tenían abundantes recursos marinos, pero no hay evidencia inequívoca de asentamientos sedentarios donde se utilizaban fuentes marinas en la Piedra Media. La evidencia está allá abajo, porque toda esa zona antes estaba seca, era tierra emergida, ¿no? Después fue inundada esa tierra.
lo cual significa que ahí hay evidencia. Bueno, vamos a ver acá. En un sitio llamado Alberta, en Canadá, hubo una práctica de caza indígena comunal donde los bisontes eran conducidos hacia un acantilado. Y acá lo podemos ver. Aquí está. Este era el acantilado y hace tiempos muy antiguos, los bisontes eran conducidos por aquí, caían y morían allá abajo y se procesaba la carne. La caza colectiva es otro camino hacia la complejidad social. Esta zona es de caza colectiva. En América del Norte, los cazadores cooperaron para atrapar antílopes, ovejas, alces, caribúes. En los saltos de búfalos, que está viendo acá, los antiguos cazadores indígenas conducían los cientos de bisontes hacia estos acantilados para capturarlos. Esta hazaña probablemente era necesaria para alimentar a varios cientos de personas, que si solamente era para 10 personas, la carne se hubiera mejorado. Para estos ejemplos representan eventos estacionales que no llevaron a una vida sedentaria a tiempo completo. Estos saltos de búfalos acontecían en otoño y su éxito fue probablemente esporádico. O sea, no siempre les funcionaba. Muchas veces simplemente se corrían por los lados y no caían en el acantilado. Y ya, pues, buena suerte. Podría conseguir otro tipo de eventos, o sea, ahí arriba a pescar algo, ¿no? A comer las rayitas que hay ahí. No quedaba de otra. No siempre les resultaba, no siempre. La mayor parte del año, estas poblaciones vivían en bandas dispersas. Cuando llegaba la temporada, se juntaban todos y hacían el salto del bisonte, hacían el ritual del salto del bisonte acá para capturar los bisontes por ese acantilado. Pero el bisonte, pues, de repente era más vivo y sabía que por ahí no podía y buscaba su forma de evadir. Bueno, los humanos anatómicamente modernos existen desde hace unos 300.000 años. Hay poca evidencia de marcadores de estilos de vida sedentarias o desigualdad institucionalizada que se remonten a más de 40.000 o 30.000 años. Hay un gran vacío de tiempo. ¿En qué tipo de sociedad entonces vivió la gente durante la mayor parte de la historia de nuestra especie? Todavía hay pruebas sólidas de que los humanos realmente vivieron en bandas nómadas igualitarias durante gran parte de ese tiempo. Complementando las evidencias arqueológicas, los estudios genéticos sugieren que el tamaño de la población humana durante el Paleolítico era bastante bajo. Ya lo hemos visto aquí. En Europa Occidental había menos de 25.000 humanos. Las condiciones climáticas, en Europa Occidental fue durante el Paleolítico, había mucho menos, poca gente. Sucede que las condiciones climáticas durante el Paleolítico pueden haber sido demasiado variables. Había glaciares e interglaciares, más cálidos, más templados. Y esta variabilidad era para permitir una vida sedentaria a largo plazo. Está muy variable como para que haya una vida sedentaria, favoreciendo en cambio la búsqueda nómada de alimentos. O sea, el clima no era tan bueno como para poder establecerse ahí. Como no era tan bueno, los recursos no eran tan tan abundantes. Entonces había que establecerse en un lugar, consumir los pocos de recursos que había ahí e ir donde el otro poco de recursos que había en el lugar contiguo, en el valle de la comarca continua. Entonces no podría haber sedentarismo, porque no había muchos recursos ahí. Había que ir de sitio en sitio, tomando los recursos, ¿no? Hasta que se regenere el lugar que uno había explotado. Entonces uno regresaba a ese lugar. Era una gira, para poderse mantener alimentado. Pero esto no significa que los humanos sean en modo natural igualitarios. Al igual que nosotros, nuestros antepasados se enfrentaron a políticas complejas y a individuos dominantes. La vida social igualitaria debe mantenerse mediante un esfuerzo activo y coordinado. Para que sea igualitario, tiene que haber un esfuerzo activo y bastante coordinado. Igual tiene que haber coordinación. Desde estos orígenes surgió una asombrosa variedad de sociedades humanas.
La política actual refleja una porción pequeña e inusual de esta diversidad. La prehistoria muestra la flexibilidad política humana y es mucho mayor de lo que podemos imaginar. O sea, había bastantes modelos políticos antes, bastantes modelos, ¿no? Tanto como los tipos de comuna italiana que había, ¿no? Es un consejo que tiene tal nombre, una asamblea, hay un areópago, qué sé yo, ¿no? O sea cada comuna italiana pues tiene sus propias instituciones. Cada comuna tiene su propia forma de gobernarse. Algo así eran los sistemas políticos que existían en la prehistoria. Había bastante diversidad para diversos, diversos entornos. Las constituciones griegas, ¿no? Las politeyas griegas de la época clásica, también eran bastante diversas. Los unían los mismos dioses, la lengua, la religión, pero sus sistemas políticos eran bastante variados. El mismo Aristóteles compiló todos los sistemas políticos. Bueno, entonces es posible que también en estos ambientes prehistóricos haya habido una variedad tremenda de sistemas de organización. Sistemas de organización. O sea, así como surge el poder, ¿no? Ahora viene la tecnología, ¿no? Una inteligencia artificial que puede reemplazar a los sistemas de gobierno. O sea, que ¿cómo solucionamos el tema de los neuroderechos? Con leyes en un parlamento, edificios viejos donde gente vieja toma decisiones. Y los pueblos ni siquiera pueden autogobernarse, a pesar del mito romántico que existe, ¿no? ¿No? Ni siquiera los pueblos se pueden autodeterminar. Para eso tienen constituciones. Si desconocen eso, viene la barbarie. No viene algo nuevo, ¿no? Algo bonito, no viene algo bonito, ¿eh? No viene algo mejor para el ser humano, ¿eh? Lo que viene es algo peor. Mientras más cambios se hacen, peor se está volviendo la cosa. Bueno, ¿no? Y los sistemas actuales pues tampoco están funcionando bien, tampoco. Ni siquiera los sistemas que se dicen nativos o propios, diferentes al imperio, están funcionando bien. A diferencia de lo que explica Salvucci, ¿no? Que dice que no, que no, Adrián Salvucci, ¿no? Que tiene buenos libros, ¿sí? ¿Sí? Bastante, muy buen pensador, ¿no? Pero yo discrepo en esa parte, ¿no? De que cada quien debe conseguir su propio sistema de gobierno, ¿no? Un momento. Bien sabemos que muchos de esos sistemas de gobierno no son tan propios. Tienen la pinta de propios. Ya en Radio Política he colocado un video donde se explica bien claro que el comunismo chino, que el comunismo soviético fueron armados desde la City de Londres. Son experimentos. Se arma desde la City de Londres. No son sistemas nativos de ahí. No son sistemas propios de ahí. El Talibán no es un sistema propio de ahí. Para nada, no son sistemas propios. Hay una falsa ilusión ahí, ¿no? Lo que hay en Bolivia no es un sistema propio de ahí, ¿no? Lo que hay en Venezuela no es un sistema propio de ahí. Por eso no funcionan, por eso caen, porque no son sistemas propios de ahí. No es porque es algo que el imperio norteamericano no quiere, está bien. Tampoco es así. Tampoco es así. Bueno, entonces, esto es mi política. Acá tienes nuestras redes. Vas a encontrar aquí lo que YouTube y Facebook quiere que sepas en esas redes. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.